Bien amigos, estamos como siempre con la grata compañía de Carlos Franco Pacheco, nuestro consultor en temas vinculados con el agua, experto en temas de recursos hídricos, y como no podía ser de otra manera, vamos a recoger un poco su opinión sobre lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo en Puno, y en general las propuestas que hay de ciertos sectores, ciertos congresistas, para, unos hablan pues de prohibir las concesiones mineras y petroleras por un determinado tiempo, otros han utilizado la expresión moratoria de concesiones minero-petroleras como una manera de, digamos, detener o paliar el problema, y otros tienen otra percepción, otros opinan que lo que hay que hacer es darle unas buenas señales a la inversión tanto nacional como extranjera en los sectores extractivos de la minería y el petróleo, pero naturalmente dentro del cumplimiento de las normas de cuidado ambiental, de responsabilidad social, de buenas relaciones comunitarias y con la participación de todas las entidades del Estado y las entidades privadas también que tengan que emitir opinión con relación al otorgamiento de una concesión. Llámese gobierno regional, llámese municipio, llámese la ANA, ¿no es cierto?, que tiene que emitir una opinión, llámese el Ministerio del Medio Ambiente y por supuesto la consulta a las comunidades involucradas dentro de la zona de explotación o de concesión por adjudicarse. ¿Cuál es la opinión frente a este fenómeno de Carlos Franco Pacheco? Muy buenas noches, Ricardo, y a todo el público. Efectivamente, esta semana aparece en la agenda diversas propuestas que surgen, por un lado, de las demandas de los puneños, por un lado, pero también de otras iniciativas como la del señor Johnny Lescano, ¿no? Los pobladores de Puno están planteando Puno libre de minería, ¿no? Y Johnny Lescano ha planteado el tema de la moratoria de las concesiones. Yo particularmente creo que la mejor solución frente a este debate no es decir no a la minería. Creo que el país necesita minería, o sea, inversiones. Necesita minería y necesita inversiones. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer, Ricardo, es hacer uso de un instrumento muy importante que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Como te pongo el caso, en el año 2009, Madre de Dios logra aprobar su zonificación ecológica económica mediante ordenanza regional. Hoy día no es posible poner un solo milímetro más de minería en Madre de Dios, gracias a este instrumento valioso que es el ordenamiento territorial, que tiene en su instrumento, digamos, concreto, la zonificación ecológica económica, y dado por un gobierno regional, porque ojo, la ley de gobiernos regionales establece que son los gobiernos regionales que aprueban su ordenamiento territorial. Hoy día, Cajamarca está por aprobar su ordenamiento territorial, Piura también, para conservar los páramos, 60.000 hectáreas de páramos. Entonces, el ordenamiento territorial se vuelve un instrumento. ¿Para qué? Para ubicar a las actividades económicas en lugares apropiados. Eso es el ordenamiento territorial. Y tiene en su esquema metodológico incorporar el tema del manejo de las cuencas. Identificar las oportunidades que tiene el territorio. Buscar la forma de que el territorio sea competitivo. Esa es la palabra necesaria que hoy día tenemos que hacer. Y creo que la minería debe de entender que hay lugares que no pueden ser tocados. Es más, suena irresponsable, Ricardo, y acá lo emplazo al señor Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque ya en el Perú, gran parte del territorio, incluso hasta yo diría cerca del 80% del territorio ya está concesionado bajo concesiones mineras. Apurímac está llegando al 93% del territorio concesionado. Entonces, ¿qué cosa va a prohibir ahí? No, nada, o sea, más bien es un chiste. Cajamarca está concesionado el territorio. Entonces es un chiste decir, no señores, ahora se vamos a prohibir. ¿A quién le van a prohibir? ¿Sabes directamente contra quién se está dando? Contra la pequeña minería, no contra la minería grande. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar el ordenamiento territorial y sacar las lecciones que tenemos como país para ordenar nuestro territorio. Te pongo el caso. Hoy día en Costa Rica
no es posible poner minería, por una sencilla razón, porque su ordenamiento territorial no encuentra que la minería es una actividad compatible con el medio. No es posible poner minería ahí. Entonces, eso tenemos que aprender los peruanos, que no es posible seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, dejar pasar todo o promover el crecimiento espontáneo. Esas dos grandes taras nos ha llevado a tener un caos en el Perú, que deja que todo pase o el crecimiento espontáneo. Frente a eso surge el ordenamiento territorial como una forma de comenzar a organizar el territorio. Por ejemplo, en función de la cuenca. Por ejemplo. Entonces creo que hay que trabajar mucho esos temas. En función de la cuenca, en función de la presencia de los corredores económicos. Los corredores económicos de las comunidades. De las comunidades. Digamos, de las viviendas, de las comunidades, de las aldeas, de los pueblos, de los monumentos arqueológicos, históricos o culturales que puedan haber en una determinada zona, ¿no es cierto? También son Entonces, lo que hay que hacer acá, y esa es mi propuesta que yo le he hecho al comandante Ollantumala también, y a la señora Keiko Fujimori, es que el gran anuncio que hay que hacer el día 28 de julio, el gran anuncio que hay que hacer es que todas las actividades económicas, todas, inclusive la pequeña minería, todas tienen que adecuarse al ordenamiento territorial que se establezca en sus regiones. Esa es la gran revolución que hay que hacer en este país. Y todos tenemos que llegar a un gran acuerdo para que actividades que no están en el verdadero lugar que deben de estar, tienen que retirarse. No es posible que, por ejemplo, invadamos bosques para buscar minerales. Señor, nuestros bosques nos van a dar una serie de beneficios. Tenemos que conservar zonas para agricultura. Tenemos que conservar las zonas para el desarrollo urbano, para que no nos ocurra lo que está pasando con Pasco, donde un gran socavón se ha comido toda la ciudad, porque nadie ahí ordenó el territorio en su momento. La minería hizo lo que ha querido en el lugar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que comenzar a recoger las experiencias para no cometer los mismos errores. En el caso específico de Puno, del departamento de Puno, no ha habido prácticamente mayor trabajo en el ordenamiento territorial. No ha habido. Ni en participación de las entidades regionales, nacionales y privadas involucradas en el tema. Mire, en el tema de zonificación ecológica y económica todavía estamos empezando recién. Se ha avanzado muchísimo en el tema amazónico, ¿no? Pero en el tema andino, en el tema costero hemos avanzado poquísimo, ¿no? Es más, tenemos kilómetros de distancia, por ejemplo, en cuanto al ordenamiento hídrico, porque debería ordenarse las cuencas también en función del agua, ¿no? Eso todavía no hemos avanzado en el Perú. Entonces, creo que el ordenamiento debería ayudarnos. Señores, yo, por ejemplo, te pongo un caso. Yo no creo que sea bueno que en nuestra sala esté nuestro baño. No creo que en nuestra sala esté nuestra cocina. Alguien tiene que ordenar la casa. Así es. Entonces, eso requiere un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo, señor. ¿Dónde ponemos el baño? ¿Dónde ponemos el garaje? ¿Dónde ponemos la cocina? Ese esfuerzo hay que hacerlo a nivel interno. Y desde mi punto de vista creo que es una labor regional con todas las capacidades instaladas en cada lugar. Hoy día hay muchos estudios que pueden ayudar a dibujar ese norte, ¿no? Tener un ordenamiento territorial en cada zona que ayude más bien a incentivar la inversión. Que mi ordenamiento diga, señores, en tal lugar hay condiciones, por ejemplo, para desarrollar bosque, para desarrollar minería, para desarrollar, por ejemplo, actividad turística. Tenemos aguas termales. Esto puede ser una oportunidad para el pueblo. El ordenamiento te ayuda a eso. Te identifica la potencialidad del suelo. Te dice, este suelo sirve para esto. Este suelo no sirve para esto. Es una zona de alto riesgo. Ahí no se puede ni siquiera ubicar. Es una zona de pendiente de Huayco. No se puede hacer nada de eso. El ordenamiento te ayuda a hacer eso. Te identifica el valor de la zona, de la tierra. La potencialidad de la tierra te ayuda a identificar. Del territorio, como dirían los ambientalistas. Entonces yo creo que es eso. Por eso yo no creo que sea responsable hoy día hablar de moratoria,
de las concesiones. Suena, digamos, como una actitud incluso anti-inversión, ¿no? O sea, me dicen, paremos el otorgamiento el otorgamiento de concesiones. Suena como, caramba, es una mala señal para un país que quiere, cualquiera que fuere, que nos vaya a gobernar en los próximos meses o semanas. Es una mala señal para el exterior. Todos queremos que venga inversión. Ese tipo de declaraciones creo que poco favor le hacen. Por ejemplo, yo he cuestionado, hace poco me entrevistó Rosa María Palacios en Radio Capital, por ejemplo, sobre el tema de los transgénicos, ¿no? Antonio Brac propuso este tema de la moratoria de los transgénicos. Pero yo he dicho, pero es un chiste en el Perú hablar de moratoria de transgénicos cuando los transgénicos están metidos en toda la actividad del peruano. Está metido en la soya, está metido en el pollo, está metido en el maíz, está metido en las mandarinas, hasta en papa está metido. Entonces, es un chiste hablar de que no entre transgénicos. Es un chiste. Por ejemplo, gran parte de la soya, o gran parte no, quizá toda la soya que consumimos, o todo el aceite de soya que consumimos, que viene de Bolivia seguramente, o de Argentina, se hace pues con maíz transgénico, ¿no? Así es. O estoy equivocado. Claro, así es, totalmente de acuerdo. Con lo cual, cuando estamos en casa, nuestras madres, esposas, hermanas, friendo un huevo frito o lo que fuere, están utilizando soya transgénica y estamos consumiendo transgénicos. Entonces, lo que hay que hacer ahí, Ricardo, tenemos que regular eso. Tenemos que decirle al señor Johnny Lescano, que también es uno de los promotores del Código de Consumo, para que de una vez por todas se etiqueten los productos transgénicos. Que yo pueda ir al mercado y pueda identificar un producto transgénico. Y puede decir, señor, tener la oportunidad de comprar otro que no lo es. Así que no lo es. Así es. Pero hoy día no. Hoy día no existe eso. Así es. Y en nuestras comunidades campesinas, ese maíz duro que le dan al animal también entra a la mesa popular. Porque no hay ni siquiera campañas en la zona andina que le expliquen a los señores, señor, eso no puede entrar a tu mesa, porque es transgénico, está hecho para comida para animales. Entonces yo creo que más bien tenemos que hacer un gran esfuerzo educativo, de ordenamiento, pero también de sinceramiento de las propuestas. Yo creo que hay algunas propuestas un poco descabelladas. Creo que Johnny Lescano se equivocó ahí, y creo que lo único que está haciendo es congraciarse con un pueblo que hoy día, hoy día está reclamando que se anule la minería, ¿no? Yo creo que necesitamos minería. Lo que pasa es que en muchos lugares como Puno, no hay presencia del Estado. Entonces, claro, el Estado de la noche a la mañana dice, señores, he encontrado acá una potencialidad, hay minerales y hay esta empresa que quiere invertir tanto. Señores, pero acá el Estado nunca ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada el Estado. Y encima están presionando para que de una vez la empresa tenga todos los estudios, tenga las consultas hechas, etc. Seleccioné los estudios de impacto ambiental, en fin, mercantilismo al más puro y al más alto nivel. Ahora, hay una cosa también que ha pasado desapercibida en las noticias. La semana pasada salió publicado un decreto supremo mediante el cual se aprueba el reglamento para la consulta para las actividades minero-energéticas. Es un reglamento muy importante que ha pasado desapercibido, donde se le señala que ahora, ojo, a partir de este decreto que ha salido, se señala que es necesario la consulta previa para el tema de minería y de energía. Pero algo más dice una cosa precisa que lo voy a señalar de manera explícita. Dice, se proscribe toda práctica sutil, expresa, implícita que atente contra el derecho de consulta. O sea, lo dice esta norma que ha salido publicada. Toda práctica que atente contra el derecho a consulta. Práctica. Porque hoy día, claro, las leyes son bonitas, pero a veces hay prácticas que contradicen la norma, ¿no? Pero acá sanciona la práctica. Para comentarnos ejemplos de ese tipo de prácticas, te pido por favor, vamos a hacer unos cortes comerciales, Carlos Franco, y regresamos comentándonos sobre los recursos que se utilizan muchas veces para sacarle la vuelta a la ley, en el caso que has mencionado, una ley tan importante que tiene que ver con las consultas a los pueblos en donde existen recursos que se extraen. Regresamos, estamos con Carlos Franco Pacheco.
Bien, amigos, continuamos con Carlos Franco Pacheco, que nos comentaba la dación de una ley la semana pasada que no ha sido muy comentada, ¿no es cierto? Es un decreto supremo. Es un decreto supremo que digamos, reglamenta las consultas que se deben hacer a las comunidades en las inversiones en los sectores minero y energético. Así es. ¿No? Minero y energético. Hay muchos proyectos energéticos que seguramente se van a ejecutar en los próximos años y que debieran ser materia de consulta en energía eólica, energía solar, en exploración petrolera, que va a haber en la selva. Estuvimos el miércoles con el doctor Aurelio Ochoa y nos dijo que muchas de las concesiones que habían en la Amazonía, por ejemplo, ya han caducado y seguramente que Petroperú o las concesionará a nuevas empresas o las tomará ella, Petroperú, para su administración y explotación, y van a requerir seguramente de este tipo de consultas. Y por supuesto todo el potencial hidroeléctrico que tenemos en el Perú, que es gigantesco, ¿no? Entonces, este decreto supremo es, digamos, pertinente para los momentos que estamos viviendo. Pero ¿cuáles son ese tipo de artimañas mediante las cuales se saca la vuelta la obligatoriedad que hay de consultar con la comunidad, Carlos? Pon unos ejemplos. Por ejemplo, te pongo el caso de un pueblo que está a unos 45 minutos del centro de Lima. Se llama Las Salinas, Chilca. Ya. Allí... la costa, ¿no es cierto? Claro, es la costa. Ahí, por ejemplo, hay una empresa que está instalando una termoeléctrica, ¿ya? Es Phoenix Power Eje Chilca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta empresa se le ha demostrado, y yo lo he demostrado, que su estudio de impacto ambiental es una copia de una compañía minera arequipeña, porque incluso aparece el nombre de compañía minera arequipeña en alguno de los párrafos del estudio de impacto ambiental. Yo lo demostré eso ante el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, han calcado, digamos. Calcado, o sea, a copia. Ni siquiera se borró bien. Pero sin embargo, Ricardo, ese documento fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. O sea, pero es más, no solamente hablo de la aprobación, hablo de la consulta. Los vecinos se opusieron. Las organizaciones ambientalistas se opusieron. Hubo reclamos. Los procesos de consulta que se realizaron ahí realmente fueron no otra cosa que reuniones de pequeños grupitos. Entonces, precisamente este decreto lo que pretende es romper con eso. Te pongo otro caso. Por ejemplo, hay lugares donde la gente se opone a que en determinado lugar se realice una audiencia pública para aprobar el estudio de impacto ambiental. ¿Qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿O qué hacía? Como hay problemas de seguridad, trasladan el taller a una oficina de Lima, con la cual la gente de la zona no va. Obviamente. Entonces, son prácticas que atentan con el derecho de consulta, ¿cierto? Ahora, pero esta norma tiene una limitación también, son para temas que están vinculados con pueblos indígenas también, ¿no? Tiene una restricción. Ahora, el tema que ahora surge es quiénes son pueblos indígenas. ¿Quiénes son pueblos indígenas? Según el decreto ha establecido de que el Ministerio de Energía y Minas va a coordinar con un representante de los pueblos indígenas. Entonces, un tema bien controversial, porque ¿quién es el representante de los pueblos indígenas? Súper controversial, estimado Carlos. El día lunes o martes, no recuerdo, estuvo con nosotros Miguel Santillana, que es un ex economista de la Universidad Católica, del Instituto del Perú, de la Universidad San Martín de Porras también, y especializado en temas mineros, asesora a varias empresas mineras en temas de responsabilidad social, y ha estado mucho en Bolivia. Y nos comentaba, a raíz del problema que ahora está viviendo Bolivia, que justamente amparados en el concepto de indígenas, en Bolivia, por lo menos las 2/3 partes de quienes se dicen ser indígenas, para ganar ciertos beneficios, no lo son. Con lo cual se ha generado y se está generando una crisis muy seria en el hermano país del Altiplano, en donde el propio Evo Morales ya va a tener en muy pocos meses en su contra a gran parte, si no la mayoría, de la organización indígena real y la organización indígena que se dice indígena de todo Bolivia. Claro, pero yo ahí quiero hacer una precisión. Hoy día, por ejemplo, el INDEPA, que es la autoridad que tiene que ver con la tutela de los pueblos indígenas en el Perú, todavía no ha reglamentado muchas cosas, ¿no? Está en camino mucha reglamentación de... O sea, no estaríamos en el peligro de Bolivia. Eso es... No creo. Más bien en el Perú hay mucha organización
digamos, que puede tener este calificativo de pueblo indígena. Por ejemplo, tenemos 2.500 comunidades nativas, tenemos 6.451 comunidades campesinas, ¿no? Entonces, claro, hay alguna, digamos, alguna identificación, ¿no?, de la relación de pueblos indígenas con estas maneras tradicionales de organizarse, de conservar sus costumbres, de llevar a cabo una serie de prácticas, ¿no?, culturales, ¿no? Ahora, pero más allá del tema, yo creo que lo importante, Ricardo, es que tiene que haber un acercamiento del Estado con las organizaciones indígenas. ¿Quiénes son las organizaciones indígenas en el Perú? Yo creo que hay algunas. Por ejemplo, la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, CONACAMI de alguna u otra manera también, que representa a pueblos indígenas, ¿no? Ahora, pero la Convención 169, que es la convención que protege a los pueblos indígenas, establece una categoría, ¿no? Tiene que estar esta comunidad viviendo un estado de conservación de costumbres. Entonces, ese es el tema. Entonces, tenemos que llegar a estas comunidades. Pero más allá del tema, el decreto creo que es bueno, creo que es necesario mayor difusión, hay mayor difusión. Seguro. Creo que sí, este tema de que la consulta es previa y el hecho de que debe proscribirse toda práctica sutil, expresa, implícita, que atente con el derecho de consulta, creo que es positivo, porque también es una forma de darle un mensaje al mundo que en el Perú queremos hacer las cosas bien, no como se hace hoy día, ¿no? Hay un pueblo indígena, no, pero hablemos con sus dirigentes, ¿no? Invitémoslos a hacer tal cosa, ¿no? Más bien creo que hay que dialogar con ellos. Creo que de eso se trata. Creo que establecer el diálogo es un buen mecanismo para poder darle gobernabilidad a este país, ¿no? De acuerdo. Gracias, Carlos Franco. Hay algunos temitas que nos quedan en el tintero, ojalá que el tiempo nos alcance. Rápidamente, Carlos, participaste en un evento de cambio climático y agua en el Callao. Brevemente, coméntanos. Bueno, sí, gracias a diversas organizaciones ambientalistas. Este lunes 25 estuve en el 6º Congreso de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. Fui expositor principal en este congreso. Han estado reunidos jóvenes de 20 regiones del Perú. De facultades de Ingeniería Ambiental. Que cada vez hay más en el país, hay ¿no es mucho cierto? Más y hay más cosas que hacer. Así, hasta hace algunos años solamente la UNI tenía, por ejemplo, facultad. Ahora hay, como tú dices, 20. Pues yo lo que he hecho es reflexionar sobre el tema de cambio climático y aterrizar en obras concretas. He llevado muchas de las propuestas que acá lo ha señalado Reinaldo Trinidad, hacerlo el tema de las cunetas, el tema de las zanjas filtrantes, el tema de las amunas, ¿no? Cómo atrapar agua en los cerros, cómo cristalizar nubes frías, como estrategia de adaptación al cambio climático. Esto ha sido puesto, digamos, en agenda en los estudiantes de ingeniería ambiental de todo el país, ¿no? Extraordinario. Brevemente te comento que estuvimos también con el antropólogo y arqueólogo Jaime Deza, director del Instituto de Investigación de la Universidad de Las Peruanas y promotor del fondo editorial de la misma universidad, quien ha escrito una serie de libros relacionados con el uso del recurso hídrico en los valles y desiertos del Perú prehispánico. Interesantísimo, ya haremos una mesa redonda con Jaime Deza y con tu participación, por supuesto, Carlos, ya que tú eres un conocedor del tema. ¿Hay una agenda nacional por el desarrollo rural? Bueno, hoy día la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza nos está invitando para que todas las entidades públicas y entidades de la sociedad civil empujemos esta agenda. Es una agenda muy importante que, por ejemplo, entre otros objetivos se propone capitalizar los predios rurales. No hay forma de derrotar la pobreza en el campo si es que no capitalizamos nuestros predios, ¿no? Sobre todo en temas de agua, de pastos y de crianzas de animales menores. Hay que trabajar esos temas, ¿no? Se ha propuesto como meta la presidencia del Consejo de Ministros trabajar, por ejemplo, 300.000 predios en el Perú hasta 2019, trabajar para dotarles, por ejemplo, de pequeños sistemas de riego, ¿no?
Como tú sabes, cerca del 80% del agua del Perú se consume en el sector agrícola. Entonces hay que trabajar mucho ese tema. Ahí se pueden recoger experiencias importantes como las de Carlos Paredes en el Cusco con los yachachis, por Los ejemplo, yachachi, claro. que es interesantísimo. Estuvo Pedro Gamio, que fue viceministro de Energía del actual gobierno, que todavía no termina, aprista, y que ahora a través de una ONG está manejando una serie de proyectos exitosos realmente de uso de energías renovables en zonas rurales agroandinas, vamos a llamarlas así, utilizando paneles solares, utilizando pequeños sistemas de energía eólica, en fin, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Yo entiendo que hay que trabajar mucho, por ejemplo, en la zona andina, que es uno de los sectores donde hay mayor concentración de pobreza extrema. Así es. Creo que hay que trabajar muchísimo. Creo que esta idea de, por ejemplo, de bioindustrializar la pequeña producción campesina y comunal, creo que sigue siendo una estrategia clave para poder hacer llegar el Estado a estas comunidades, ¿no? De manera que podamos con ellos trabajar cadenas productivas, podamos trabajar asociatividades, mancomunidades. Así es, mancomunidades, que ayuden pues a integrar a este Perú que está excluido, ¿no? en la senda de este desarrollo que hoy día está creciendo en el Perú, ¿no? Carlos, finalmente, ya para terminar, porque ya me hacen muchas señas, hay una marcha el domingo 27 contra los transgénicos y está formándose la Red de Acción Ambiental. Sí, bueno, he aceptado ser el vicepresidente de la Red de Acción Ambiental, que es una red internacional que va a tener 7 sedes en el Perú en estos próximos días, en Pasco, Piura, Chimbote, Ica, Lima, ¿no? Y bueno, he aceptado ser el vicepresidente de esta red y con ellos estamos también promoviendo, y otras organizaciones, una marcha contra los transgénicos este domingo, precisamente cuando no hay visos para comenzar a regular los transgénicos acá en el Perú. Espero que podamos estar todos los interesados acá en Lima. Vamos a reunirnos acá en el Parque Kennedy. Se han sumado personalidades como Gastón Acurio, se han sumado personalidades como la propietaria de Santa Natura, ¿no? Que de un tiempo acá, pues hoy día están muy críticos frente al ingreso pues de transgénicos al Perú, sin ninguna regulación, ¿no? Y sin ningún etiquetado, sin ningún compromiso de parte de los usuarios de transgénicos sobre los daños que esto puede ocasionar, ¿no? Entonces, queremos que haya regulaciones, queremos que haya transparencia en las investigaciones, porque también hay un decreto que permite que haya investigaciones en 200 días y queremos tener acceso a estas investigaciones. De acuerdo, Carlos Franco. Esto es el domingo, no 27, domingo 29. ¿Sí? 29. Domingo me pusieron 27, domingo 29 en el Parque Kennedy de Miraflores. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, con la presencia de personalidades, Gastón Acurio, la señora Emanuel, Carlos Franco Pacheco, en fin, estarán muchas personas defendiendo la biodiversidad de nuestro Perú. Han sido muy amables, amigos. Vamos a un pequeño corte comercial, todavía me indican, y regresamos.